Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos estudiantes. Les saluda su profesora Giovanna del curso de literatura. Bueno, en esta oportunidad me estoy dirigiendo a los alumnos de cuarto y quinto de secundaria para tratar sobre el tema los géneros literarios. Este tema, bueno, lo vamos a trabajar en clases, pero les voy a explicar más o menos cómo son algunos conceptos básicos que deben de saber. Bueno, aquí hay un esquema de los géneros literarios. Tenemos los géneros literarios que son 4, el género épico, el género lírico, el género dramático y el género narrativo. Dentro de los géneros literarios están las especies literarias, que después vamos a trabajarlo con más paciencia. Dentro del género épico está la epopeya, el cantar de gesta, el poema épico. Del lírico está la oda, elegía, égloga, madrigal, epigrama, epístola, himno. En el dramático está la tragedia, la comedia y el drama. Y en el género narrativo está el cuento, la novela, la fábula, el mito y la leyenda, de repente más conocidos. En otro video vamos a tratar sobre las especies literarias. En esta oportunidad vamos a tratar lo que son los géneros literarios. Vamos a definir qué son los géneros literarios. Se denomina género literario a cada una de las clases en que se dividen los textos literarios escritos por los autores con una finalidad determinada. Es importante destacar que los géneros literarios nos van a ayudar a poder diferenciar y reconocer los diferentes textos que existen a nivel internacional, universal. Es decir, para eso nos va a ayudar para clasificar, ya que todos los textos no son iguales. Hay textos más cortos y unos más largos y tratan sobre diferentes temas. Seguimos. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el género épico. Proviene de una palabra griega llamada epos, que significa hazaña, ¿no? Este género es el más antiguo y el que actualmente casi está desaparecido, ya que es reemplazado por el género narrativo. Es decir, el género narrativo se toca más, como son los cuentos, los microcuentos, están más de moda, si lo decimos así. En cambio, el género épico ya, anteriormente estaba de moda más, en épocas antiguas. Y este género nos cuenta las hazañas y hechos de héroes. ¿Quién es el protagonista de la obra? Muy bien, un héroe va a ser el protagonista de la historia. Por ejemplo, en la Ilíada, la Odisea, la Eneida, el Miocid. Ahí, por ejemplo, en la Ilíada vemos varios héroes. Por ejemplo, Aquiles, Odiseo. En la Odisea vemos a Ulises, ¿verdad? En la Eneida a Eneas. En el Miocid a Rodrigo Díaz de Vivar. Son héroes que han realizado aventuras a través del tiempo, han viajado y han tenido que pasar por varios conflictos y dificultades que al final la mayoría lo han sabido superar con el tiempo, porque han sido personas fuertes. Continuamos aquí leyendo este fragmento de la Ilíada. Dice: y el valiente Aquiles se arroja desde la orilla en medio del río, que se yergue y se hincha con furor. El dios levanta tumultuosamente sus aguas, rechaza los numerosos cadáveres que Aquiles había amontonado en su lecho y los arroja a la orilla, mugiendo como un toro. Protege con sus vastas ondas a los que todavía viven y los esconde en el fondo de sus vastos abismos. Las terribles aguas ascendían de todos lados a Aquiles y azotaban su escudo. Él, no sabiendo ya dónde poner los pies, coge un olmo vigoroso y gigantesco que, desarraigado, desgarró el suelo de la orilla y con el haz de sus ramas detuvo las hermosas ondas del río, sobre el cual formó un puente al caer entre sus dos márgenes. Entonces esto es un fragmento de la Ilíada, nos habla sobre el héroe Aquiles, como él pasa por diferentes sucesos, por diferentes hazañas, y recordemos que Aquiles es uno de los mejores héroes en la Ilíada y también en la mitología griega, porque siempre se destaca su fuerza y que siempre fue uno de los principales. Incluso a él lo llamaban para que pelee. Los reyes, por ejemplo, los llamaban a Aquiles y también a Ulises. Entonces vamos a continuar con el género lírico. Este género proviene de la palabra lira, que antiguamente ha sido un instrumento musical muy usado incluso por los dioses y que se usaba para acompañar la recitación, es decir, los poemas. Es el más conocido como poesía. Muy bien, la poesía es un conjunto de poemas. Sirve para expresar emociones, sentimientos sobre el autor o el escritor. Por eso lo decimos que es subjetivo, porque es propio del escritor. Él nos va
contar todo lo que son sus sufrimientos, sus dolores, o también puede ser alegrías, según sea el caso. Pero más que todo, siempre los autores, los escritores líricos hacían sus poemas dolorosos y tristes. Aquí tenemos ejemplo Masa, por ejemplo, de César Vallejo, coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique. También tenemos rimas de Gustavo Adolfo Bécquer. Continuamos con un ejemplo del género lírico. Tenemos un poema de César Vallejo titulado El poeta a su amada. Amada, en esta noche tú te has crucificado sobre los dos maderos curvados de mi beso, y tu pena me ha dicho que Jesús ha llorado y que hay un Viernes Santo más dulce que ese beso. En esta noche rara que tanto me has mirado, la muerte ha estado alegre y ha cantado en su hueso. Entonces aquí César Vallejo nos narra un lamento, siempre inspirado por quién, por una amada, por una persona al quien el poeta amaba. Entonces recordemos que en el género lírico el autor va a expresar sus sentimientos, sus pensamientos y sus emociones más íntimas que vienen desde su interior. Continuamos con el género dramático. Este proviene de la palabra drama, que significa hacer. Todo drama se caracteriza por una representación. Se trata de una obra escrita no solo para ser leída, sino también para ser representada. ¿Por qué? Por medio de autores en un escenario. Es decir, por ejemplo, hay tantas obras conocidas dramáticas que lo representan. Imaginen desde su antigüedad. Por ejemplo, tenemos Edipo Rey de Sófocles, que se sigue representando hoy en día. Romeo y Julieta de William Shakespeare, igualmente también. Entonces, este género dramático primero tiene que ser escrito y luego ya va a ser representado por actores. En un escenario, también se va a requerir otros recursos y todo ello. Entonces seguimos con un ejemplo, un fragmento de Edipo Rey, de Sófocles. Edipo dice: ¿se puede tolerar que alguien hable así? ¿Por qué no revientas de una vez ahora mismo? ¿Por qué no te mueves? ¿No sales de esta casa? Tiresias va a decir: no habría venido si tú no me hubieras llamado. Edipo: no pensé que ibas a hablar locuras, de otro modo jamás te hubiera hecho traer a mi palacio. Tiresias: así somos, pues, según tu parecer, un loco, pero para tus padres, los que te engendraron, cuerdo. Edipo: mis padres. Aguarda, ¿quiénes fueron mis padres? Tiresias: el día de hoy. Tiresias dice: el día de hoy te engendrará y te destruirá. Edipo: qué misterioso y vago es todo lo que dices. Tiresias: ¿no eras tú el mejor en resolver enigmas? Edipo: búrlate de eso, eso mismo te hará reconocerme grande. Tiresias: pero justamente ese don te traerá desgracia, ¿no? Entonces esto es un fragmento de Edipo Rey. ¿No? Aquí está Edipo, el protagonista, y Tiresias, que es un adivino ya avanzado de edad, pero que siempre la gente acudía a él. ¿Para qué? Porque este adivinador les predecía el futuro, cómo iba a ser. Entonces Edipo tenía tanto miedo de que más adelante quizás su destino no era como él pensaba, y Tiresias le hace entrar en la verdad, porque él se encargaba de eso, de decirle a esas personas sus futuros. Lamentablemente para Edipo, la desgracia iba a venir tarde o temprano. No podía impedir lo que su destino ya iba a suceder. Entonces continuamos con el último género, que es el género narrativo. Este reemplaza a la antigua épica, es decir, al género épico, ¿no? Se caracteriza por relatar o narrar, es decir, contar una serie de hechos que le ocurren a uno o a varios personajes. Es un género se dice que es el género más importante en la actualidad. ¿Por qué? Aquí tenemos los ejemplos: Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra, Madame Bovary de Gustavo Flaubert, Crimen y Castigo de Fedor Dostoyevsky, y El Señor de los Anillos de Tolkien, que también es un escritor. Aparte del Señor de los Anillos, es una película, pero recordemos que también es un libro y el autor es Tolkien. Entonces este género hoy en día es más usado porque vemos también que aquí están los cuentos, los microcuentos, lo que más que todos los narradores en los teatros o en algunos eventos lo van a representar, ¿no? Por ejemplo, los narradores de cuentos, ellos hoy en día está muy de moda eso. Y
público en general acuden a ello, niños, jóvenes, adultos también, ¿no? Y esto nos va a contar sucesos. En este género narrativo se cuentan sucesos de personajes en un tiempo, en un espacio determinado. Entonces tenemos aquí un ejemplo de Madame Bovary, que es una novela. Algunas gotas de sudor comenzaron a brotar de su amorotado rostro que parecía como empañado por un vaho metálico. Los dientes le castañeteaban y sus desorbitados ojos miraban a su alrededor extraviados. A cuantas preguntas le hacía Charles contestaba moviendo simplemente la cabeza. En 2 o 3 momentos llegó incluso a sonreír, pero sus gemidos fueron poco a poco haciéndose más intensos. De pronto se escapó un sordo rugido de su pecho y afirmó que se sentía más aliviada y que se levantaría enseguida, exclamando, seguidamente presa de unas convulsiones: Dios mío, esto es horrible. Entonces esto, aquí el escritor nos está contando, nos está narrando una parte de esta novela Madame Bovary, donde la protagonista se llama Emma. Y ella pues es una señora que le va a engañar, le va a ser infiel a su marido, llamado Charles. Entonces Charles era una persona muy tranquila, que no le importaba mucho, no se preocupaba de esas cosas. Y entonces por eso su esposa comienza a tener varios amantes. Entonces aquí vemos que la protagonista al final va a llegar a fallecer ella misma por todo lo que había hecho. Entonces hay un final así medio triste, medio dramático, medio trágico, ¿no? Pero sin embargo pertenece esta novela al género narrativo. Y entonces, bueno, queridos estudiantes, hemos terminado esta parte del tema. Bueno, ya en el link les aparecerá la ficha que van a desarrollar, es una página nada más y ustedes van a resolverlo. Las preguntas no hay problema. Aquí en donde dice completa, menciona un ejemplo de cada uno de los géneros literarios. Ejemplo, por ejemplo, he puesto lírico, Maza de Vallejo. Es decir, aquí van a poner un ejemplo de un libro, de un escrito que está mencionado en el video. Por ejemplo, en lírico pueden poner, aparte de Vallejo, pueden poner rimas de Gustavo Adolfo Bécquer. En dramático pueden poner Edipo Rey, ¿no? Así sustantivamente. Y aquí van a marcar. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias.